Onda Aranjuez, tu radio, tu voz. Y en estos últimos minutos que nos quedan de este recorrido informativo vamos a hablar de un viaje organizado, es el primer viaje de este año 2020 organizado por la Asociación Cultural Amico Aranjuez, que va a tener lugar el sábado día 28 de marzo. Parece que queda tiempo, pero tienen que saber que las plazas son limitadas. Y vamos a hablar de este viaje sumamente interesante porque es un viaje a enclaves de poder templarios y celtas, por rincones de leyendas, por tierras segovianas. Un viaje guiado por Pedro Juan Reñones, que me dicen que es un apasionado por las historias que no están en los libros de historia. Pedro Juan, muy buenos días. Hola, buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pedro? Bueno, bien y mejorando. Sí, tú te defines como un peregrino buscador. Sí, exactamente. Y habría que definir qué es lo que es un peregrino buscador. Imagino que es lo que querríais saber. Eso es. Cuéntame. Bueno, pues un peregrino buscador es aquella persona que es capaz de ver aquellos pequeños detalles, o no tan pequeños, que aun estando a la vista de todo el mundo, no todo el mundo es capaz de ver. Uh-huh. En todos los sitios tenemos señales, símbolos, que siempre tienen más de un significado. Sí. Y precisamente en esta excursión o ruta, que yo creo que incluso la palabra excursión o ruta se quedan corta porque es toda una experiencia y casi, claro, a mí si me das la ocasión de hablar, puedo estar 2 horas hablando de todo esto, pero imagino que no tenemos tanto tiempo, ¿no, Paco? No, desgraciadamente no tenemos tanto tiempo, pero podemos hablar de un recorrido sumamente interesante para el día 28 de marzo, que no esperen, las plazas son limitadas, que no esperen los interesados, a los que ahora vas a interesar mucho más con lo que nos digas, que no esperen para inscribirse, porque es una ruta, primero hay que decir que es una ruta de una jornada, es un día, ¿verdad?, el 28 de marzo, y vais a visitar enclaves sumamente interesantes, que tienen mucha magia, ¿verdad? Sí, realmente, antes de hablar del enclave, de los enclaves, habría que saber quiénes fueron realmente los templarios y qué fue realmente la cultura celta. Yo llevo tiempo haciendo viajes de este tipo y claro, lo primero es explicar, o sea, cómo se mezcla esto, o sea, qué ensalada es esta de celtas, templarios uh-huh. y energías, o sea, cómo se llega a combinar todo esto. Hay lugares en todo el mundo que tienen una energía especial y que han sido utilizados desde tiempos ancestrales por diferentes culturas, religiones. Esto no solo lo tenemos en nuestra cultura occidental, lo tenemos en todas las culturas a lo largo de todo el mundo. Entonces, estos lugares, los primeros que los utilizaron aquí fueron los celtas. Claro, tenemos que hacernos a la idea de que los celtas anduvieron por aquí hace 2000 años. Entonces, lógicamente, nos queda pocas cositas de ellos. Pero afortunadamente llegaron después los templarios que es una orden militar y religiosa, que tiene una parte exotérica con X, conocida por todo el mundo, como los caballeros que se dedicaban a custodiar y a cuidar a esos peregrinos que iban a Tierra Santa. Y luego tienen también otra parte esotérica con S, que lo que pasa es que cuando hablamos de esoterismo nos suena todo como a brujas o a cosas como muy siniestras. Y no, simplemente esotérico significa aquella parte que no se ve. Los templarios tenían unos conocimientos, porque estuvieron en contacto con místicos, con los sufís musulmanes, y de alguna manera trataron de reutilizar todos estos espacios. Ellos realizaban rituales de iniciación y estos espacios tienen las ubicaciones, tienen la estructura, que es una de las cosas que explicamos en esta ruta. O realmente la ruta, desde el primer momento, yo lo que hago ya en el autobús es podríamos decir, una pequeña conferencia sobre lo que fue la cultura templaria y la cultura celta, para luego poder interpretar estos sitios en valor. El primer sitio que visitamos, la ermita de la Vera Cruz, que está a las afueras de Segovia. Si bien es cierto que también cuando hablamos de templarios, hay que tener cierto cuidadín,
porque oficialmente todos estos sitios no se reconocen como templarios. Uh-huh. Desgraciadamente, cuando se da la orden de terminar con esta orden, son muchos los que se encargan de destruir la documentación existente, y yo lo entiendo, o sea, para los historiadores oficiales lo que no está escrito no existe. Entonces, a partir de aquí ya somos los amantes de este tipo de cultura los que nos buscamos, voy a decirlo así, la vidilla para encontrar esos símbolos, esos signos, sí, que o la firma de estos caballeros en estos lugares. Fíjate, Pedro, que en este enclave templario de la ermita de la Veracruz, bueno, hay cierta controversia, ¿no? Porque existe otra teoría por la que se trataría de un templo de los caballeros del Santo Sepulcro. También dicen. Sí, claro. Uh-huh. Sí, porque claro, al final no está muy claro y hay algunos símbolos que han sido utilizados por diferentes órdenes. Sí. A ver, para mí claramente es una ermita templaria, uh-huh, porque como comentaba, los templarios realizaban unos rituales de iniciación. Esos rituales de iniciación que había 4 pasos y que obligaba a que el templo, porque estos es que no podemos hablar casi ni que son ermitas, son templos, uh-huh, tienen estos elementos. Por ejemplo, en la Veracruz nos encontramos en un cubículo que se llama la linterna de los muertos, donde se hacía el último ritual. La historia oficial ha interpretado estos lugares como lugares de enterramiento por tener este cubículo que se llama linterna de los muertos. Lo que pasa es que tenemos que entenderlo, y voy a decirlo así, con ojos de peregrino buscador. Es decir, o sea, esta linterna, o sea, para ellos los muertos eran aquellos que no tenían el conocimiento, que no tenían la sabiduría. Y este cubículo llamado linterna era que después de pasar por ese sitio tenías ya la iluminación y esos conocimientos. Este mismo cubículo lo encontramos en otras ermitas, por ejemplo en la de San Baudelio, en Casillas de Berlanga, además con una estructura interior muy parecida, con una palmera, la simbología, una estructura con forma de palmera, que también tiene el símbolo de la sabiduría, que también se representa el símbolo de la sabiduría. Al final se trata de ver, de tratar de interpretar estos símbolos que nos dejaron. Además ellos utilizaban siempre una simbología dual, o sea, para que dependiendo de tu nivel de conocimientos pudieses leer unas cosas u otras en el mismo mensaje. Realmente es apasionante. Después de visitar este enclave de la ermita de la Veracruz, nos vamos al castillo iglesia de Turégano, que es uno de los monumentos más originales de este país, ¿verdad? Sí, realmente es peculiar. Sí. Yo recuerdo cuando lo descubrí hace años, o sea, que me quedé realmente sorprendido, o sea, porque tú ves un castillo por fuera, pero cuando entras es una iglesia. O sea, literalmente, o sea, encasquetaron un castillo encima de una iglesia. Uh-huh. A ver, ya de entrada a esta colina, o este promontorio donde está ubicado el castillo, se sabe que ya hubo un asentamiento celta, concretamente betón. Que luego llegaron los romanos, luego llegaron los árabes. Al final, o sea, son lugares que han sido utilizados y reutilizados. Esa ermita, que tampoco está reconocida oficialmente como caballeros templarios, lo que pasa es que ahí tenemos otra señal. Tenemos que está dedicada al arcángel San Miguel, uno de los santos, voy a decirlo así, entrecomillados, preferidos de los templarios, que es otra de las pistas que podemos encontrar a la hora de poder localizar estas ubicaciones. Luego vamos. Después de ese, sí. No, te decía que después de visitar este castillo iglesia, nos vamos a la cueva de los 7 altares, que es está dentro de las hoces del río Duratón, ¿verdad? Sí, ahí ya entramos. Es que también en este recorrido que realizamos, o sea, no solo vamos a ver enclaves maravillosos, sino que encima nos adentramos en uno de los paisajes más espectaculares que tenemos en la península ibérica, que son las hoces del río Duratón. Sí, y su parque natural, sí. Sí, hacemos, digamos, voy a decirlo así, una primera introducción, o sea, haciendo una parada.
cuando paramos en la cueva de los 7 altares, vamos de camino a la ermita de San Frutos. La cueva de los 7 altares está considerado el templo católico más antiguo de la provincia de Segovia. Ya está justo lo que es en el inicio de las hoces del río Duratón. Es una cuevecita, un eremitorio. Se han encontrado por ahí restos incluso del Paleolítico. Es que al final, como digo desde el principio, estamos hablando de que son lugares utilizados y reutilizados una y otra vez. Y como digo yo, por algo será, cuando una y otra vez volvemos al mismo sitio, ¿no? Tienen una energía especial, realmente, sí, así es. Y luego terminamos en la ermita de San Frutos, el patrón de Segovia. Sí, aquí realmente la ermita de San Frutos es la isla de Avalon de Segovia. Normalmente cuando pensamos o oímos hablar de la isla de Avalon, enseguida pensamos en las leyendas del rey Arturo y nos trasladamos a Glastonbury, Inglaterra. Pero es un símbolo lo de la isla de Avalon. Realmente era un lugar de conocimiento, un lugar... ¿Y por qué una isla? O sea, porque tiene que haber un tránsito, es decir, tiene que haber un proceso de crecimiento, un recorrido, un camino que uno tiene que transitar para poder llegar a un fin. Y esas eran las islas de Avalon. No solo estaba la de Inglaterra, había otras muchas. Y la ermita de San Frutos era una isla de Avalon. Allí tengo localizado, lógicamente todo este tipo de cosas está fuera de todo lo que es la historia oficial, como comprenderás. Sí. Esta es la historia que no cuentan los libros de historia. Allí tengo localizado lo que son los restos de un templo, de un altar celta. Aquel eremitorio, o sea, la primera construcción fue visigoda. Incluso también se dice que por allí los templarios tuvieron algo que ver, pero oficialmente no existe absolutamente ningún documento. Aunque aquello desde lejos parece pues como una península que se adentra dentro de lo que es la hoz del río Duratón, se ha construido, se hizo además tiene una leyenda que es la raja de San Frutos, la cuchillada de San Frutos exactamente, porque lo que hicieron fue transformar esa península en una isla, precisamente para darle ese motivo, ese concepto de lugar al que tengo que transitar una vez que ya tengo unos conocimientos o he alcanzado una cierta sabiduría. Bueno, pues además ahí... No, yo voy contando todas las leyendas, porque las leyendas siempre nos cuentan lo que ocurrió en ese sitio. Son bueno, como esos cuentos, tenemos que entender que en aquellas épocas la tradición escrita era prácticamente inexistente, y la mejor manera de comunicar lo que es la historia, lo no de las generaciones, es a base de leyendas, de cosas que puedan llamarnos la atención, de entretenido, porque esto, se lo dicen los psicólogos, la mejor manera de aprender es una manera emocional, y cuando algo nos toca el corazón es mucho más fácil de recordar. Y las leyendas son esto, al final es historia camuflada o divertida para que sigamos recordando a aquellos hechos que existieron. Bueno, el viaje es el día 28 de marzo, estamos a tiempo todavía, las plazas son limitadas, hay que recordar que hay que reservar antes del día 26 de marzo. Vamos a recordar algunos datos de interés para los oyentes que puedan acercarse hasta este viaje, Pedro. La salida es en autocar, ese día 28 a las 8:30, y se regresa a Aranjuez en torno a las 8 de la tarde. Y el precio, veo aquí en el cartel que me han pasado de la Asociación Amico, el precio por persona reducido para socios de la Asociación Amigos de 25 euros, el resto pagaría 30, la comida no está incluida, o sea que hay que, bueno, pues cada uno que se lleve un bocadillo o lo que desee. Perdona que te interrumpa, hay varias opciones. Lo mejor que se puede hacer, o sea, quien me sea interesado, que llamen los teléfonos de contacto. Sí, ahora los recuerdo, sí. Y porque hay opción también de restaurar y demás y tal, pero vamos, en cualquier caso es algo que hemos decidido dejar abierto para tampoco condicionar a nadie. Sí, muy bien. Voy a recordar que las reservas y para más información pueden llamar al 653-952-625
o al 644-322-973. Si alguien no ha cogido bien los teléfonos, que nos llame, sin problemas se los facilitamos, y que se animen a participar en este viaje por lugares con esa energía especial, por esos enclaves de poder templario y celtas, esos rincones que guardan tantas leyendas de las tierras segovianas. Y agradecerte, nos quedamos sin tiempo, Pedro, agradecerte que nos hayas acompañado como peregrino buscador de leyendas y lugares de poder que eres, y nos hayas ilustrado, aunque sea brevemente, por dónde va a discurrir este viaje para el día 28 de marzo. Encantado, muchísimas gracias, y cuando queráis no tengo ningún inconveniente en seguir aportando desde la humildad de toda la luz que pueda sobre ese tipo de cosas. Seguiremos en contacto porque seguro que esos viajes guiados por ti se van a prodigar aquí en Aranjuez, gracias a la Asociación Amico y a Joaquín Cot. Pedro, muchas gracias. Igualmente, un abrazote. Otro para ti, buen día, hasta chao. luego, adiós. Igualmente, chao, adiós. Que no te lo cuenten. Onda Aranjuez, tu radio. Se quedan